a puerta cerrada y en Londres. Así es como Estados Unidos y China buscan prolongar la tregua comercial de 90 días, acordada el pasado 12 de mayo en Suiza en el marco de la disputa arancelaria iniciada en febrero por el presidente Donald Trump. En la reunión que tiene lugar en el Palacio de Lancaster House, las exportaciones de tierras raras son asunto clave. Bienvenidos a la actualidad en análisis. Se estima que China controla el 49% del total mundial de estas tierras raras, de las que depende Estados Unidos para sectores como el tecnológico, el energético y defensa. Por eso Washington propone aliviar las restricciones a las exportaciones de tecnología a China, a cambio de que Pekín le permita un mayor acceso a las tierras raras. ¿Aceptará China esta propuesta? Lo analizamos con el economista y gestor profesional Pablo Gil, a quien saludamos en Madrid, y también nos acompaña el periodista Fernán González desde Londres. Pablo y Fernán, muchas gracias por estar con nosotros. Encantado. Bienvenida. Gracias, Fernán. Quisiera comenzar contigo para que por favor nos cuentes los detalles que se conocen sobre esta reunión ahí en la capital británica. Ahora se sabe muy poco de estas conversaciones, las definidas como herméticas. Comenzaron ayer, lunes, se prolongaron por 7 horas y se reiniciaron hoy a las 10 de la mañana, hora local. Lo que sí tenemos son reacciones. Tanto el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, y también el secretario de Comercio, Howard Lutnick, que participan en estas negociaciones, las calificaron de positivas y fructíferas. De la parte china, absoluto mutismo. Y habrá que esperar a los resultados de este diálogo para saber si el optimismo de la delegación norteamericana estaba justificado. Pues ya veremos qué dicen. Pablo, mencionábamos que un tema clave en este encuentro es el de las tierras raras de las que tanto tiene China. Explícanos, por favor, por qué son tan esenciales y tan importantes para Estados Unidos. Bueno, básicamente estamos hablando de un material o un mineral que son un conjunto de minerales realmente que son cruciales para la seguridad nacional y defensa. Se aplican y se utilizan en tecnología militar avanzada. Para que os hagáis una idea, cuando hablamos de los sistemas de defensa modernos, misiles de precisión, sistemas de guía, radares, sistemas de visión nocturna, láseres, sonar, aviones de combate, vehículos blindados, satélites, prácticamente se utiliza en todo lo que es armamento de última tecnología, pero también para la producción de misiles hipersónicos, sistemas satelitales. Al final, la dependencia que tiene Estados Unidos en el plano de la defensa con estas materias primas que China tiene casi la totalidad o el monopolio a nivel global, afecta de forma muy directa, pero también en algo que ahora mismo Donald Trump evidentemente no apoya mucho, como son las energías renovables, ¿no? La elaboración de turbinas eólicas, de vehículos eléctricos, pero en algo más mundano, la electrónica de consumo, es decir, cuando los ciudadanos vamos a comprar cualquier tipo de producto como teléfonos móviles, ordenadores, tabletas, pantallas planas, discos duros, estamos utilizando ese tipo de componente. Y en el caso de carecer de ellos, pues Estados Unidos sufre una pérdida de un componente que es crucial y que pone en tela de juicio si puede seguir dominando la escena tecnológica a nivel global. Bueno, Pablo, en este contexto que tú nos das, entonces, ¿quién está mejor posicionado en estas negociaciones o quién está más urgido de resolver esta disputa arancelaria? Lo primero que hay que entender es que en la guerra arancelaria no hay un ganador. Mucha gente piensa, ¿se va a salir con la suya Estados Unidos? ¿Se va a salir con la suya China? Realmente la guerra arancelaria es un varapalo para el comercio internacional, es un motivo para tener menor crecimiento económico y mayores presiones inflacionistas y afecta a cada uno de una forma distinta, ¿no? En el caso de Estados Unidos, que nadie se confunda, aranceles implica aumento de los precios para consumidores y empresas porque es un impuesto a la importación. Por tanto, la promesa de Donald Trump de reducir los impuestos a los ciudadanos y las empresas, y que es algo que ha provocado un primer
gran encontronazo con Elon Musk porque va a disparar el déficit y la deuda pública, te encuentras ahora con que al consumidor le va a costar más aquello que importe prácticamente a nivel global y a las empresas los insumos le van a salir más caros, ¿no? Con lo cual afectas a la capacidad de la renta disponible de ciudadanos y empresas y encareces el comercio en términos globales. Todo ello probablemente acabe generando un menor crecimiento económico. Para China la situación es dramática también porque depende mucho de las exportaciones como motor de crecimiento. Esa transformación de la economía china hacia un consumo interno más robusto de momento no está funcionando como querría Xi Jinping y depende de esas exportaciones y además China ha ido adquiriendo conocimientos tecnológicos gracias a la llegada de muchas fábricas externas que han hecho outsourcing de la producción en territorio chino y eso le ha permitido ser cada vez más competitivo tecnológicamente. Si esa puerta se le empieza a cerrar, evidentemente para China también es un gran problema. Sí, Pablo, pero a diferencia de Xi Jinping, Donald Trump también afronta oposición a su política arancelaria dentro de su propio país. ¿Qué nos puedes contar sobre esto? Bueno, la ventaja que tiene Xi Jinping, entre comillas, es que tiene un modelo económico que podría ser un pseudocapitalismo muy controlado, pero en el ámbito social es una auténtica dictadura, ¿no? Donde controla los medios, controla cualquier tipo de desviación de la sociedad en falta de apoyo a las políticas que está llevando a cabo, mientras que Donald Trump se enfrenta a un problema muy distinto. Estamos viendo cómo cada vez hay bloques, incluso dentro del Partido Republicano, que de alguna manera empiezan a dudar de que lo que se está haciendo sea lo correcto, y luego tienes el bloque judicial. Hemos visto cómo se han puesto en tela de juicio muchos temas importantes desde el Tribunal de Comercio, que dice que se ha extralimitado con la imposición de aranceles, a incluso determinados tribunales que han dicho que no ha contado con el apoyo del Congreso para una guerra comercial que necesita de ese apoyo y que por tanto se ha extralimitado. A partir de aquí vemos también tensión con la inmigración, es decir, da la sensación de que Donald Trump no solamente está bregando con los problemas que genera una lucha contra sus socios comerciales, sino que internamente en su propio país empieza a tener dudas de si lo que está haciendo tiene respaldo legal o si por el contrario esta guerra comercial pudiese terminar por el dictamen de sentencias internas dentro de Estados Unidos. Fernán, a pesar de las reacciones positivas de los enviados de Washington a este encuentro que tú nos mencionabas inicialmente, hay escepticismo por parte de analistas. ¿Qué es lo que dicen ellos? Hay escepticismo porque estas conversaciones se enmarcan en un contexto que va más allá de lo comercial, de lo que nos hablaba el señor Pablo Gil. No puede obviarse que aquí se habla de industrias estratégicas para el futuro de los dos países, de materiales necesarios para la inteligencia artificial, para la industria de defensa. La cuestión es si los Estados Unidos están dispuestos a levantar las restricciones a la exportación de chips para la inteligencia artificial que Pekín puede usar en la producción de armamentos. Algunos analistas aquí consideran que es posible que se llegue a un acuerdo con China sobre la exportación de tierras raras, pero que esto sería solo un acuerdo temporal. Ya, Pablo, ¿tú compartes este escepticismo de los analistas del que nos habla Fernández de Londres? Sí, estoy totalmente de acuerdo y basta con remitirse a lo que ha ocurrido hasta ahora desde que se inició la guerra comercial. Si algo podemos decir sin equivocarnos es que cada decisión que ha tomado Donald Trump ha tenido una duración relativamente corta antes de cambiar de opinión. Lo hemos visto con la imposición de aranceles que 48 horas más tarde eran suspendidos o con amenazas de aranceles enormes que posteriormente han entrado en fase de negociación durante 90 días. El caso más extremo lo vivimos con China y yo creo que los inversores, los analistas, los CEOs de las compañías ahora mismo, cualquier cosa que salga de esta reunión lo van a tomar con cierto escepticismo de, vale, esto es lo que habéis acordado hoy,
a ver cuánto dura, porque hasta ahora las cosas han tenido un periodo de vida realmente reducido y no creo que vaya a cambiar porque tengo la sensación de que Donald Trump es la forma en la que negocia. Bueno, como mencionábamos, este encuentro está teniendo lugar en Londres. Fernán, ¿por qué se ha elegido la capital británica para esta segunda reunión entre China y Estados Unidos? En primer lugar, porque el Reino Unido desea propiciar un acuerdo entre Estados Unidos y China que baje las tensiones comerciales y que podría beneficiar también a la economía británica. Quiere presentarse como territorio neutral para los dos países. Y aquí está en una posición delicada entre dos aguas, podría decirse. China quiere construir una nueva embajada en Londres, en la antigua Casa de la Moneda, que está en la City, el distrito financiero de la ciudad, y que Washington desaconseja debido a que, en su opinión, China podría usar la sede diplomática para espiar a las instituciones financieras. Esto es todo un dilema para el gobierno británico. Pablo, ¿qué escenarios se pueden contemplar si no se consigue prolongar la tregua comercial entre China y Estados Unidos? ¿Qué efectos puede traer no solo para la economía china y para la estadounidense, sino para la economía global? Lo primero que hay que recordar es que aunque ahora estamos muy atentos a esta reunión entre las dos grandes potencias económicas y militares del mundo, la guerra comercial es global. Es decir, Donald Trump está negociando en paralelo con decenas de países sobre la imposición de aranceles, donde sí parece, da la sensación de que ese 10% que consiguió sentar como base de negociación con Reino Unido puede ser el acuerdo de mínimos que pretenderá alcanzar con el resto de geografías, y eso ya de por sí es un incremento de un 10% arancelario global donde antes no existía. Con lo cual yo te diría que incluso en el supuesto de que las cosas fuesen muy bien, la gente accediese a los criterios que impone Donald Trump y a cambio simplemente marcase un arancel mínimo de un 10%, va a generar un problema desde el punto de vista de menor crecimiento y mayor inflación, pero nadie dice que esto sea la solución con todas las socios comerciales. Tal vez con Europa, donde hemos visto tensiones más agresivas, ese acuerdo del 10% sea insuficiente. En mi opinión, lo peor que tiene este proceso negociador en el que nos hemos metido es que sienta las bases para que los CEOs de las compañías duden de cuál es la toma de decisiones correcta con respecto a sus negocios. Tenemos unas midterm elections en menos de 2 años en Estados Unidos. En esas elecciones podría ocurrir que la crispación social que estamos empezando a detectar que se vive dentro de Estados Unidos hiciese que en un momento dado el Partido Republicano perdiese el control del Congreso, y a partir de ahí surge una incógnita enorme, ¿no? Donald Trump habría tenido dos primeros años donde ha podido gestionar prácticamente como si se tratase de su propia empresa el país. A partir de entonces, si perdiese ese apoyo en el Congreso, probablemente se le van a cerrar muchas puertas a la hora de imponer determinados tratados. Si yo fuese un CEO de una compañía, sabiendo que las decisiones que tomo es para varios años, no querría anticipar realmente un cambio, por ejemplo, de ubicación de mis fábricas hacia Estados Unidos, por lo que diga Donald Trump, porque tal vez dentro de año y medio su palabra sea papel mojado y tal vez dentro de 4 años se revierta esa guerra arancelaria que inició en este caso el presidente actual. Por tanto, menores decisiones desde el punto de vista de infraestructuras, de negocio, creo que van a impactar negativamente en el crecimiento a nivel general. Y luego una guerra arancelaria que no sea del 10%, sino algo más agresiva en términos finales, podría generar también presiones inflacionistas. Pues estaremos, por supuesto, muy atentos al resultado, pero también al impacto de estas negociaciones ahí en Londres. Pablo Gil en Madrid, Fernán González en la capital británica. Muchas gracias a los dos por habernos acompañado. Un placer.